qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué han muerto? ¿Ellas serán responsables o causantes de algún mal? ¿Para qué? ¿Ha solucionado algún problema? Porque cuando uno pierde un ser querido y ha sido para una causa noble, para que la sociedad sea mejor o para arreglar algún problema de los que haya, entonces tú tienes dentro de tu corazón esa tranquilidad y dices, ha servido para algo. Pero es que esto no ha servido para nada. Aquel día, como digo, iba a ir con ellas a comprar a los grandes almacenes de Hipercor. Pero fortuitamente cuando iba a recogerlas encontré a una persona que había tenido un accidente con una moto. Humanamente paré, la recogí en mi coche y lo llevé hasta una clínica. Yo esperé hasta que ya salieron, me dice el cirujano, dice, ¿usted es familiar? Digo, no, yo no le conozco, pero le he recogido. Lo que hice fue irme ya a las tiendas donde tenían que estar ya mi mujer y mis hijas, porque era hora de abrir. Mi gran sorpresa fue que allí no había nadie. No estaba mi mujer, no estaban mis hijas. Una dependienta le pregunté, digo, pero es que no ha venido mi mujer. Dice, no, ella tiene las llaves. En aquellos momentos yo creí que debido a la gran caravana que había formado el atentado, porque yo en principio no sabía dónde había sido el atentado, porque las noticias eran muy confusas. Y esperé, pero cuando ya había pasado una hora, yo cogí mi coche, me acerqué al lado, cerca de los almacenes. Entonces vi mucho humo, llamando por teléfono, y ya vi que mi familia no había llegado a mi casa. Entonces pensé lo peor, como indudablemente fue. Allí estaban mi mujer y mis hijas. Esta familia fue masacrada en el parking del Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987 y forma parte de los cientos de víctimas asesinadas por ETA ante el estupor de millones de españoles. ETA ha empleado el asesinato, el secuestro, la extorsión y la amenaza como argumento y chantaje a la sociedad española, una sociedad que ha luchado muy duro por la libertad y la concordia. Pero el camino no ha sido fácil. España ha conseguido consolidar una democracia que ha entrado de pleno derecho en Europa, aunque hoy por hoy seguimos siendo víctimas de la sinrazón. Es la lucha de la mayoría contra los fanáticos, la banda terrorista ETA. Los violentos han tenido que fabricar y manipular una serie de argumentos políticos para inventar una guerra contra todo un país. El sistema de sus métodos se basa en postulados fascistas, la violencia frente al diálogo, la amenaza contra los argumentos y, por supuesto, un total desprecio por la democracia. Es en Bilbao, en el verano de 1959, cuando España oye por primera vez hablar de ETA. Sus fundadores fueron un grupo de universitarios radicales disidentes del colectivo Ekin, nacido en 1952 para reaccionar contra la pasividad y conformismo de los nacionalistas frente al franquismo. De este modo, ETA sostendrá como principios absolutos e innegociables la independencia, el antiespañolismo y el etnicismo. Pero esta dictadura del terror y el tiro en la nuca necesitaba una cobertura social que, hábilmente manipulada, podía ser muy fructífera. Hablamos del entorno de ETA, de los otros terroristas. Y es que la banda armada se ha servido de los beneficios de la democracia mediante Herri Batasuna, la cual ha operado en el escenario político vasco como correa de transmisión ideológica de ETA. Este aparato político se ha ido enmascarando con distintas siglas que perseguían un mismo fin. La última formación fue Batasuna. Uno de los mayores insultos que hemos podido tener las víctimas del terrorismo ha sido cuando hemos tenido que soportar día a día el ver a Josu Ternera, uno de los mayores terroristas que participaron en aquel tremendo atentado que hubo en el Hipercor de Barcelona, verle en la Comisión de Derechos Humanos, algo que desde luego para las víctimas, vuelvo a repetir, ha sido uno de los mayores insultos. Una persona, un etarra que esté en el gobierno defendiendo algo que desde luego nuestros seres queridos no pudieron tener.
Afortunadamente, esta situación fue atajada por el magistrado Baltasar Garzón. A partir de ese momento, la persecución de la justicia al entramado político de ETA no ha cesado. La última decisión judicial fue legalizar Batasuna, el brazo político de ETA, por considerar a esta nueva formación como la heredera de Herri Batasuna, la cual ha sido incluida en la lista de grupos terroristas por distintas organizaciones internacionales. De cualquier modo, los violentos solo representan un porcentaje minoritario dentro de la sociedad vasca. Las técnicas que suele utilizar ETA para llegar a atemorizar, ¿no?, a la gente para que deje de hablar suelen ser pues las pintadas con una diana, que suelen ser las que más se utilizan para llegar a atemorizar a los concejales, a jóvenes concejales, a concejales de pueblos. Luego pues a los empresarios la carta pidiéndoles el impuesto revolucionario, o si no consiguen ese dinero, la carta diciendo que van a ir a por ellos, a por sus empresas, sus familias. Una llamada telefónica también puede ser una de las maneras que utilizan ellos. Y la verdad es que es muy difícil y de hecho se ve como cada día la gente termina marchándose del País Vasco, porque aguantas, puedes dar el callo 1, 2, 3, 4 años, pero al final por ti mismo, por tu familia, por tus hijos sobre todo, ¿no?, terminas abandonando y terminas marchándote. Y a veces se te hace muy duro el día a día en el País Vasco. Pleno tumultuoso anoche en el ayuntamiento de Zestoa, el pueblo natal de José María Corta. Familiares del empresario guipuzcoano asesinado el martes por ETA increpan al alcalde de Herri Batasuna por negarse a condenar el atentado. Eskutiko, ekendula zirkoi nahi, nea nahi ez zala politikoa, langile bat bakarrika. Ni Dios me va a sacar, arrogoiko zatian zemi anai ez zigateako. Bainoena gola geauko. Ni pa Dios. Ta gauz bat desioit, sekula santan noainon situazioan esotia, bestela prauko zer dan. Hilda baino kerro, Hilda baino kerro. En el País Vasco, en el momento que una persona se manifiesta en contra de ETA o en contra del terrorismo, simplemente todas las personas que no se sienten, que no tienen un sentimiento nacionalista, se sienten amenazadas. El rito de la muerte comienza con una lista. Unos recaban información buscando víctimas fáciles. Suelen ser comandos de información o miembros del entorno de ETA, como un vecino o un compañero de trabajo. Acto seguido, los dirigentes decidirán quién debe morir. Es tan sencillo como subrayar un nombre y pasar la consigna. El cinismo de ETA no tiene límites. Considera enemigos de guerra a guardias civiles, policías, militares, jueces, políticos y periodistas. Pero en el fondo, ETA mata indiscriminadamente, sin piedad. Todos somos su objetivo. Cuando te llega ese día dices, ya me ha tocado a mí. Escuché la bomba a X metros de mi casa. Yo sabía que alguno de mis amigos había caído esa mañana. Cuando recibes la llamada en tu puerta y se abre la puerta y ves al jefe de tu marido, ya te imaginas que la explosión de esa mañana ha sido para ti. Pues es cuando tienes que plantearte todo lo que va a ser el futuro en esos momentos. ETA ha asesinado a 25 menores, dejando malheridos a más de 60. Los niños supervivientes al terror de ETA han tenido que aprender una lección inconcebible: reconstruir toda una vida cuando apenas han empezado a vivirla. Me costó porque tenía que aprender a andar. Tenía que aprender a andar con unas prótesis y estar con los fisioterapeutas. Y intenté no faltar al colegio, falté lo menos que pude. Cuando estás a punto de perder tu vida es cuando más la valoras. Gracias a mi madre también, que vino al hospital a verme y me dijo, Irene, esto es lo que tenemos y con eso tenemos que salir adelante. Pues yo creo que no se llega a entender nunca el terrorismo, yo creo que... Y así es como ETA durante más de 40 años ha utilizado la violencia como argumento frente a la paz y el diálogo. El balance y los métodos no han podido ser más sangrientos. La carrera criminal de la banda terrorista ha sido de una brutalidad extraordinaria, pero afortunadamente ha habido un antes y un después en la historia del terrorismo de ETA. Tendríamos que remontarnos a primeros de julio de 1997, cuando Ortega Lara, funcionario de prisiones, fue liberado por fuerzas especiales de la Guardia Civil tras un largo secuestro que duró 532 días.
Aquel superviviente, aquella víctima del terrorismo al que le robaron 532 días de libertad en un agujero oscuro y lleno de humedad, se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia ante la brutalidad de los métodos de ETA. Pero el terror no había terminado. Mi hermano era una persona joven, una persona de 29 años, una persona que acababa de comenzar su vida, su trabajo, una persona que tuvo una muerte anunciada, ¿no? Ya que todos recordaremos que le dieron un plazo de 48 horas al gobierno, que si no se producía un acercamiento de presos iban a ejecutar a mi hermano. La gente salió a la calle para rechazar el terrorismo, fue la voz, ¿no? que dijo basta ya el terrorismo, basta ya de tantas víctimas, basta ya de tantos años. Fue la revuelta social de la sociedad española, fue la única manera que teníamos los españoles de manifestarnos de una manera pacífica contra la lacra de ETA. Aquellas miles de manos blancas, aquel grito de esperanza, basta ya, también sirvieron para recordar a los cientos de víctimas asesinadas. Y es que un país que se precie es un país que recuerda a sus muertos. Y es que ninguna víctima debe perderse en la memoria, ni pasar al congelador de las estadísticas, ni formar parte de la fría crónica de los hechos. Las víctimas merecen el recuerdo, porque el olvido también tiene mucho de crimen. Sus nombres son la crónica de la libertad.